Gloria a Dios. Es un gusto estar con ustedes en esta mañana, compartiendo la palabra del Señor. Le doy la bienvenida a todos aquellos que están mirándonos por las redes sociales y a todos ustedes que están aquí presentes para poder alabar, bendecir y escuchar la palabra del Señor. Y hoy quiero llevarlos a la Biblia, a un pasaje que encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses, capítulo 4, versículo 5 al 7. Filipenses, capítulo 4, versículos 5 al 7. Dice, vamos a leer desde el versículo 6, perdón. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a orar primero para que el Señor nos ilumine, nos hable en esta mañana. Amado Padre Celestial, te pedimos, Señor, que seas tú tocando, ministrando nuestros corazones, hablando, Señor, a nuestro espíritu. Que seas tú, Señor, dándonos la iluminación de tu palabra para poder entender, Señor, los dichos de tu boca, porque te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hemos venido desarrollando una serie titulada Necesito cambiar. Esta es la 12ª parte, el 12º sermón. Ya son 12 predicaciones, aproximadamente unos 3 meses mirando esta serie que ha sido de mucha bendición para todos nosotros. Este ya es el último sermón y lo he titulado, el sermón de hoy, Oración Transformadora. Oración transformadora. Hemos estado mirando en estos últimos sermones las herramientas o los instrumentos que Dios utiliza para poder traer una transformación a nuestra vida. Hemos mirado nosotros que Dios utiliza su palabra para transformar nuestra vida. Y dijimos que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. La palabra del Señor es la única luz que nosotros tenemos para caminar en este mundo lleno de tanto engaño, de tantas tinieblas. La palabra del Señor tiene el poder de transformar nuestro corazón, de renovar nuestra mente. La palabra del Señor es ese alimento que nosotros necesitamos para poder seguir viviendo. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y miramos también que además de la palabra, nosotros necesitamos, para poder cambiar, ser llenos del Espíritu Santo. Nosotros no podemos vivir una vida cristiana sin el Espíritu Santo. Y todos nosotros que hemos creído en el Señor, tenemos morando dentro de nosotros al Espíritu Santo de Dios. Hemos sido bautizados por el Espíritu Santo de Dios. Es una sola experiencia, para siempre, pero una vez que somos bautizados por el Espíritu Santo de Dios, necesitamos ser llenos continuamente del Espíritu Santo para poder vivir en el Espíritu, para poder vivir fortalecidos. Y esa presencia del Espíritu Santo del Señor en nosotros nos va transformando, nos va llevando a una vida cristiana de abundante fruto. Por eso es que en Gálatas miramos nosotros en el capítulo 5, 22 y 23, el fruto del Espíritu. El Espíritu Santo, ¿qué hace en nosotros? Produce un fruto, algo que no es de nosotros, es del Señor. Por eso es el fruto del Espíritu. El Espíritu Santo
es importante en nuestra vida, es lo que nos llena, nos lleva a vivir una vida cristiana. Sin el Espíritu Santo no podríamos vivir una vida cristiana, una vida agradable delante de Dios. Y miramos hace 8 días otro elemento importante que Dios utiliza para transformarnos, y es la iglesia local. La iglesia local, hermanos. Usted y yo pertenecemos a esta iglesia. Palabra de Vida es una de las tantas iglesias locales que hay en el mundo. Hablamos de la iglesia local cuando nos referimos a un grupo de personas que se reúnen en un determinado lugar para alabar al Señor y escuchar su palabra. Esa es la iglesia local. Pero cuando hablamos de la iglesia de Cristo, la iglesia universal, ya estamos hablando de la sumatoria de todos los creyentes en el mundo. Esa es la iglesia universal, pero la iglesia local viene siendo esto. Y es necesario, decíamos, pertenecer a una iglesia local, porque aquí usted va a ser instruido en la palabra del Señor, vamos a poder ser exhortados unos a otros, vamos a poder nosotros apoyarnos los unos a los otros. Esto es una familia espiritual. La iglesia local es una familia espiritual. Usted creció en una familia natural, ¿cierto? Y eso determinó lo que usted es. Usted se levantó en una familia, todos nosotros. Pero asimismo Dios nos ha dado una familia espiritual, que es la iglesia local, en donde vamos nosotros a poder aprender unos de otros, exhortarnos. Y hoy quiero mirar otro de esos elementos que Dios utiliza para transformarnos. Y me estoy refiriendo concretamente a la oración. Todos nosotros hemos escuchado hablar acerca de la oración. Y sabemos nosotros que orar no es rezar. Rezar es decir una oración de memoria, mecánicamente, a veces ni siendo consciente de lo que decimos. Eso es rezar. Pero la Biblia no quiere eso, las vanas repeticiones, dice Mateo 7, sino que oremos. Y orar es hablar con Dios, es un diálogo, ¿sí? Y hoy entonces vamos a tocar este tema, ya para ir culminando esta hermosa serie. Necesito cambiar un tema, hermanos, que es muy importante y esencial para la vida cristiana. Si vamos nosotros a hablar de un tema importante, es de la oración. No hay algo más importante en nuestra vida cristiana que hablar con Dios, que tener esa comunicación con el Señor. Entonces vamos a hablar de la oración como un instrumento de Dios para hacernos cambiar. Generalmente hablamos de la oración como algo que nosotros utilizamos para mover el poder de Dios y cambiar lo que nos rodea. Pero hoy vamos a hablar de la oración como un instrumento de Dios, no para cambiar solamente lo que nos rodea, sino también nuestro interior, que es lo más importante. Porque Dios está más interesado en cambiarte que en cualquier otra cosa, hermanos. Y vamos a mirar en esta mañana que a través de la oración nosotros podemos ser transformados. Una vez una persona le preguntó a un creyente: ¿qué es más importante, orar o leer la Biblia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es más importante, orar o leer la Biblia? Leyendo la Biblia se ora. Leyendo la Biblia se ora. Importante eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es más importante? Este creyente le contesta a esta persona:
¿Cuál de las dos alas para volar es más importante para un pájaro? Las dos. ¿Qué pasa cuando a un pájaro le hace falta un ala? No vuela. Así es en nuestra vida espiritual. La oración y la palabra no pueden ir separados. Usted puede orar. Está bien, ore. Pero si usted no lee la Biblia, va a ser un monólogo. Un simple monólogo. Pero cuando usted ora y lee la Biblia, usted habla con Dios al orar, pero al leer la Biblia, Dios habla con usted. Por eso es tan importante que cuando oremos, leamos la Biblia. Yo les recomiendo a ustedes, cuando oren, lean los salmos. Los salmos nos ayudan mucho a orar, nos enseñan a orar, porque a veces oramos y oramos mal, y por eso no recibimos, como dice Santiago, capítulo 4. Pedís y no recibís, porque pedís mal. Entonces, cuando oremos, utilicemos la palabra del Señor, que es lo que nos muestra qué debemos pedir, hermanos. Porque a veces pedimos y pedimos cualquier otra cosa, menos por lo más importante. A veces pedimos que Dios transforme nuestra familia, que Dios me dé un trabajo, que Dios me dé salud, etcétera, etcétera, pero nunca, generalmente hablando, pedimos que Dios nos transforme, que Dios nos ayude a ir cambiando ciertas cosas, ¿cierto? Siempre estamos centrados en lo externo, no en lo interno. Y acuérdese usted que el cambio comienza por uno. Y Dios está, repito, más interesado en cambiarte a ti. ¡Cambia a mi esposo! Pues sí, cambia. Es una petición válida, claro, ore por su esposo, ore por su esposa. Cambia a mi esposo, que es una gotera en la frente contigo, Señor. Siempre estamos pidiendo que Dios cambie personas, que Dios cambie circunstancias, pero casi nunca pedimos que Dios nos cambie a nosotros, ¿cierto? Porque es más fácil mirar la paja del ojo ajeno que la vida que tenemos, ¿cierto? Entonces hoy quiero referirme a la oración, repito, como un instrumento de cambio en nosotros. Hermanos, y pocos temas hay tan importantes como la oración. La oración, como les decía, es una conversación santa, espiritual, humilde con Dios. En la oración nosotros hablamos con Dios y cuando leemos la palabra, Dios habla con nosotros. Es algo precioso que nos va a ayudar a ¿qué? A crecer en esa relación con Dios, a crecer espiritualmente. Y hoy vamos a hablar concretamente del poder de la oración para cambiarme, de la oración transformadora, de esa oración que produce un cambio en nuestros corazones, en nuestra vida, hermanos. Usted y yo necesitamos cambiar, amén. Necesitamos cambiar. Y vamos a mirar este pasaje de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, y vamos a ver nosotros que cuando oramos, lo primero que pasa en nuestra vida, antes de que el Señor conteste cualquier oración, lo primero cuando oramos, ¿sabe qué es? ¿Qué es lo que primero pasa en nuestro interior? La paz. La paz. Veamos. Antes de que cualquier petición sea contestada, cuando tú oras, ya estás siendo transformado. Y esa transformación tiene que ver con esa paz que Dios da. Miren lo que dice: por nada estéis afanosos. Por nada. ¿Qué es nada? Nada. ¿Cierto? Una vez un pescado le dijo al otro: nada. Nada. ¿Qué haces? Nada. Nada.
Nada es nada, ¿cierto? Dice la Biblia, por nada estéis afanosos. ¿Y qué miramos nosotros en la gente? Aún en nuestras propias vidas, hermanos, nos afanamos por todo. Nos desesperamos, nos angustiamos, nos llenamos de temores, de qué va a pasar mañana, qué va a acontecer en mi vida en unos años, con quién me voy a casar, quién va a ser mi príncipe azul o mi princesa azul. ¿Sí? Y se preocupa la gente. Mira, a veces la gente se hace una tormenta de agua en un vaso de agua. ¿Sí? Según los psicólogos, el 90% de las cosas por las cuales nosotros nos preocupamos nunca llegan a suceder. Y usted y yo preocupando, y nunca llegan a suceder. Esas cosas por las cuales usted está temiendo nunca llegan a suceder, la mayor parte. Por eso la Biblia quiere que no estemos afanados, que no estemos preocupados por el día de mañana. Cada día trae su propio afán. Preocupados. Ocuparme antes de una cosa, ¿tiene eso sentido? No, cada cosa hay que hacerlo en su momento. Yo no me voy a ocupar algo antes de tiempo. Nosotros somos expertos en ocuparnos de muchas cosas antes de tiempo. Nos desesperamos. No te preocupes por el día de mañana. El día de mañana está en las manos de Dios. El pasado ya pasó, no existe. ¿Qué tienes tú hoy? El presente, ¿cierto? ¿Qué vas a hacer hoy? Cada día trae su propio afán. Ocúpate de lo del día de hoy. Mañana veremos. Tranquilo, duerma tranquilo. Mañana es otro día, ¿cierto? Esa es la actitud que tenemos que tener. Ocúpese del día de hoy. Mañana es otro día. Mañana Dios traerá una nueva misericordia. Dice la Biblia que nuevas son sus misericordias cada mañana. Cuando usted se levanta es una nueva misericordia. Ayer tuviste una misericordia de Dios, pero la de hoy es nueva. Y tú tienes que disfrutar cada día de sus misericordias. Y no andar afanado, turbado. La gente anda estresada y por eso la gente anda tan enferma. Usted no mira a la gente. Hasta uno mira a los peladitos, soy estresado, peladitos. Eso cuando se veía en mi época. Bueno, yo no soy tan viejo, pero cuando, por ejemplo, en los años 80, 90, uno que después de la década del 80, modelo ochentero, ¿sí? Otros son noventeros, más jóvenes, ¿cierto? Pero uno en esa época, uno no miraba. Es más, yo no conocía la palabra estrés. Yo recuerdo cuando yo era joven, bastante en los 90, yo no conocía la palabra estrés. Eso lo vine a conocer ahora, porque ahora el mundo anda como estresado. Pero usted y yo, que somos hijos de Dios, no debemos andar así. Por nada estéis afanosos, dice aquí. Por nada. Si perdiste el trabajo, tranquilo. Dios proveerá. Si se te enfermó tu hijo, tranquilo. Dios obrará. Confía en Él. Cualquier situación que pueda llegar a tu vida, pon en la mano de Dios, confía en el Señor. Ten fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que los que a Él se acerquen, dice Hebreos 11:6, crea que le hay y que le galardonador de los que le buscan. Entonces, por nada estéis afanosos. Antes de andar afanados, preocupándote, rascándote la cabeza sin dormir en la noche, en vez de estar haciendo eso, mire lo que la Biblia dice que hagamos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué vas a hacer antes de afanarte? Ora. Es lo mejor que puedes hacer.
por más dura que sea la situación, por más difícil, lo mejor que usted puede hacer en medio de esa situación es ore. No se desespere, ore, busque al Señor, híncate, busca a Dios en intimidad, pon tu problema delante de Él. El libro de Hebreos dice que tenemos acceso al trono de la gracia del Señor por medio de Jesucristo. Usted y yo ahora podemos entrar en el nombre del Señor, a la presencia misma del Señor y exponer nuestras peticiones. ¿Y sabe lo que pasa cuando hacemos eso? Cuando ponemos nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. O sea, a veces tenemos que rogar. Es fácil a veces rogarle a un hombre, ¿cierto? O a una mujer. O sea, de esas parejitas que uno a veces mira, la novia rogándole al novio, o el novio a la novia, me dejó, se humillan, lloran, se tiran al piso, por favor, yo te amo, ruegan a un hombre o a una mujer. Para el hombre es mucho más fácil humillarse delante de los hombres y no delante de Dios. Usted nunca se humille delante de ningún hombre. Humíllese delante del Señor, de Él. Búsquelo a Él. Humíllese delante de Él. Ruéguele a Él. Y cuando usted hace eso con acción de gracias, porque cuando oramos, a veces tenemos que rogar y darle gracias al Señor. Pero si perdí el trabajo, ¿cómo le voy a dar gracias al Señor? Dale gracias al Señor. Si estoy enfermo, ¿cómo le voy a dar gracias al Señor? Dale gracias al Señor. Porque Dios, todo lo que permite en nuestras vidas es para bien de nosotros, aunque no lo entendamos. ¿Qué dice Romanos 8:28? Que para los que amamos al Señor, ¿se ama al Señor? Yo también. Ahí cantábamos en el canto, Cristo, yo te amo. Si usted ama al Señor, si es un verdadero creyente, cristiano, genuino, y ama al Señor, todas las cosas que le pasan en su vida es para bien suyo. Esa enfermedad, sí, esa enfermedad. Ese desempleo es para bien tuyo. Y todo lo que es malo y acontece en nuestras vidas, Dios lo convierte para bien. Por eso tenemos que darle gracias al Señor. ¿Saben lo que hizo Job? ¿Se acuerdan ustedes de Job? ¿Quién fue Job? Fue un hombre que en un solo día perdió todo lo que tenía, posesiones materiales, animales, los hijos, todos murieron, los hijos de Job. Pero Dios le dejó a la mujercita que no era muy buena, como digamos, porque pues le dijo a Job, maldice a Dios y muérete. Qué consuelo, ¿no? A veces nosotros nos va tan mal que uno dice, tengo una mala racha, y llega la esposa o el esposo y en vez de darle un ánimo, termina de rematarlo a uno. O llegan otras personas y terminan de rematarlo a uno. Pero mire, Job tenía una fe tan grande que él nunca maldijo a Dios. Maldijo el día en que nació, pero no maldijo a Dios. ¿Y sabe lo que dijo Job? Dios da, Dios quita, sea para siempre el nombre del Señor bendito y alabado. Qué fe, ¿cierto? ¿Quién puede tener una fe como esa? Después de perder todo lo que perdió, usted dice, no, yo lo digo también. ¿Quién sabe? Después de perder todo y termina llagoso. Y aún así, qué tremendo, ¿no? Aún así, él siguió firme, creyendo en el Señor y sabiendo que su vida estaba en las manos del Señor. Hermanos, no debemos afanarnos, no debemos quejarnos, más bien ora al Señor. ¿Y sabe lo que pasa?
que cuando tú oras, lo primero que produce la oración en ti, la oración transformadora, que es el tema de hoy, es la paz. Dice aquí, versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que tú no puedes entender, pero ¿cómo puedo yo estar tranquilo si perdí el trabajo? Le dice la mujer al esposo, ¿y cómo te fue? Bien, 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 y gozoso. Sí, ¿cómo te fue en el trabajo? No, me echaron. Y el hombre gozoso. ¿Ah? Eso es algo que sobrepasa todo entendimiento, ¿cierto? ¿Cómo es posible? Hermanos, eso es posible. Cuando tú experimentas la paz de Dios, tú puedes estar tranquilo aún en medio de la peor tormenta. Eso puede llegar a suceder en tu vida y en mi vida. Pero primero tenemos que orar, orar. La gente, yo estoy hablando de cristianos, de gente profesante, de gente que ha nacido nuevo. Los cristianos muy poco oran. Por eso andan como angustiados. Entre más ores, más paz vas a tener. La paz es lo primero que empieza a surgir en nuestro corazón cuando tú oras. Pero cuando oras con fe. Porque hay gente que, pastor, yo oré. Ah, sí. Oraste. Pero no sé, me siento angustiado, angustiada, no sé qué va a pasar. Entonces no oraste bien. No tuviste ese contacto con el Señor, con su Espíritu, porque cuando tú tienes ese contacto con el Señor, cuando tú logras hacer contacto con el Señor, con su Santo Espíritu, el Espíritu te llena y te capacita con una paz que sobrepasa todo entendimiento, dice aquí, y que guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos. Nuestro corazón y nuestros pensamientos son guardados por esa paz que trae el Señor. ¿Qué pasa cuando no hay paz? Nuestro corazón y nuestros pensamientos están como parecen un mar turbulento, ¿cierto? Pero cuando tú vas y oras, ese mar empieza a calmarse. El Espíritu Santo empieza a tocarte, empieza a llenarte, ¿sí? Y te va a llevar a la palabra. Y tú cuando empiezas a leer la Biblia, dices, Señor, gracias, gracias. Y vas a empezar a sentir esa paz. Cuando tú oras, Dios puede responder a tu oración sí, o puede responder no, o sigue orando. ¿Sí? Pero la respuesta inmediata a la oración que tú estás haciendo es que tu corazón ha cambiado en medio de esa oración, teniendo paz, teniendo esa paz. Pero muchas veces nuestras oraciones, hermanos, no llegan al Señor, no pasan del techo, porque cuando oramos no lo hacemos con fe. ¿Se acuerdan ustedes de la mujer que tocó el manto de Cristo y fue sanada del flujo de sangre? Era una mujer que tenía 12 años con una hemorragia tremenda. 12 años, imagínense. En ese tiempo no habían los médicos que hoy no habían ginecólogos, no habían tratamientos, toallas, nada de eso. Imagínense esa mujer con esa situación tan incómoda. Si son ustedes 4 o 5 días ya están incómodas. Imagínense 12 años y había gastado toda su fortuna tratando de solucionar su enfermedad, pero no pudo hasta que oyó de Jesús. Y esta mujer creyó en Jesús
Y fue en medio de la multitud, la pisotearon, la ultrajaron. Ahí, imagínense, una mujer que estaba con flujo de sangre era una mujer, según la ley judía, era impura. Por eso las mujeres, cuando tenían la regla o la costumbre, se iban y se lavaban y mantenían afuera del campamento hasta que se purificara. Para ellos era algo impuro. Imagínense la gente, y ella no le importó el qué dirán y tocó el manto de Jesús. Y en ese mismo instante fue sana. Tremendo. Y Jesús dice: ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Maestro, pero ¿no ves que la multitud te aprieta? Y pues, ¿cómo? ¿Quién te tocó? No, alguien me tocó porque he conocido que ha salido poder de mí. O sea, entre toda esa multitud hay alguien que pudo tocar al Señor, tocar su manto, e hizo que el poder de Dios saliera. Todos los demás tocaban a Jesús, pero no pasaba nada. Pero esta mujer tocó a Jesús y el poder de Jesús salió sanándole. ¿Qué le quiero decir con esto? Hermanos, muchas personas oran, tocan a Jesús, pero no pasa nada. Están ahí con Jesús y pueden orar, pero no pasa nada. Tocan, pero no pasa nada. ¿Sabe por qué? Porque no lo hacen con fe. Esta mujer lo hizo con fe. Por eso hizo de que Jesús saliera a poder. Cuando ore, ore con fe. No dude, crea. Crea que Dios le está escuchando. Crea que Dios puede ayudarle. Crea. No dude. Dude de su esposo, dude de su esposa, dude de sus hijos. No confíe en los hombres. Yo se los digo, porque en el hombre, hermano, usted confía en el hombre, se va a pegar su chasco bien grande, hermano. Porque nosotros fallamos. Pero hay alguien que no falla. Y es Jesús. Sí, no te va a fallar. Nunca. Nunca. Él nunca te va a fallar. Confía en Él. Él es digno de confianza. De los hombres, no te fíes. De nadie. Ni de ti mismo te confíes. Eso es sano, hermano. Yo tengo una conversación con un hombre que no conoce del Señor. Él me decía: yo tengo a mi esposa y ha sido una gran mujer. Una gran mujer. Pero yo les digo por experiencia, nunca te confíes, decía él. Nunca te confíes de nadie, ni de tu esposa, ni de tu esposo. Yo la conozco a ella y ella ha sido una gran mujer, pero uno nunca sabe, decía él. Uno nunca sabe. No te confíes de nadie. Y decía este hombre que no es creyente, el único que es cristalino y transparente es Dios, en él confío. Decía él. Y el hombre, digamos, no es cristiano, no es convertido. Él simplemente habla de un Dios porque tiene esa conciencia de que hay un Dios, como mucha gente. Pero él decía eso, hermano. Él decía eso. Y me llamaba la atención de alguien que no conoce la Biblia. Y la Biblia, en el libro de los Santos, dice: es mejor confiar en Dios que en los hombres. Confía en el Señor, porque Él sí nunca te va a fallar. Amén. Él va a hacer que tu vida, mientras llega la respuesta de Él, tengas paz y puedas esperar en Él. ¿Sí? Y que esa oración, cuando tú hagas esa oración, sea cual sea la que tú hagas, sea una oración de todo corazón y con fe. Y tú en ese momento vas a sentir esa paz. Y algo muy importante, cuando ores, glorifica al Señor. El Padre nuestro no comienza pidiendo por las necesidades. ¿Sabe cómo comienza el Padre nuestro? Glorificando el nombre del Señor.
glorificando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Que tu voluntad sea sobre mi vida. Esa es la oración transformadora. Que no ande yo por ahí haciendo lo que yo quiera. Que tu reino esté sobre mi vida. Que tú reines sobre mi vida. Que tu voluntad se cumpla. ¿Pide usted eso en las oraciones? Usted se va derechito a las peticiones, ¿cierto? Pero mire que el Padre nuestro nos enseña primero a glorificar el nombre del Señor y a pedir que el reino de Dios esté sobre nosotros. Que Él reine en nuestra vida. Y luego vienen las peticiones. ¿Sí? Es muy importante tenerlo en cuenta para que podamos nosotros hacer una oración que realmente llegue al trono del Señor. Y en esta mañana vamos a mirar y meditar en 3 aspectos de esa oración transformadora, de esa oración que nos cambia. Vamos a mirar 3 aspectos, y el primero es que la oración te mueve a la humildad. La oración te hace humilde, porque cuando tú estás orando, ¿qué le estás diciendo al Señor? Yo no puedo solo, yo te necesito. Cada vez que oras, eres un poquito menos orgulloso, porque todos nosotros tenemos un orgullo así, ¿cierto? Todos, eso está en la naturaleza caída del ser humano. Todos venimos con un orgullo así, y cada vez que tú oras, eres un poquito menos orgulloso, y todos necesitamos matar el orgullo en nosotros, y una de las formas para matar ese orgullo es orando, hermano. Cuando tú oras, entonces estás dándole un mensaje al Señor. Yo no puedo solo. Usted y yo no podemos solos. Usted y yo necesitamos de Dios para todo. Hermano, ore. Pero solo es que no tengo tiempo. Entonces estás en la olla si no tienes tiempo para orar. ¿Sabe lo que hacía el Señor Jesús antes de comenzar cualquier jornada? Antes que saliera el sol y los discípulos ahí estuvieran roncando, el Señor Jesús se iba a un monte, a oscuras, a orar. Y ahí en la oración Él tenía esa intimidad con el Padre. Y luego que Él hacía eso, iba y sanaba a los enfermos, predicaba, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de hacer cualquier cosa, tienes que asegurarte primero de hablar con Dios, de tener contacto con Él. Ora. Y cuando tú oras, haz lo demás. Los discípulos de Cristo nunca le preguntaron al Señor cómo expulsar un demonio, o cómo es que Jesús sanaba. Nunca le preguntaron eso. ¿No le da curiosidad a ustedes? ¿Saben lo que le preguntaron sus discípulos a Cristo un día? ¿Cómo es que oras? Enséñanos a orar. Ellos no le pidieron, enséñame a sanar, enséñame a expulsar demonios. No, enséñame a orar, porque los discípulos se habían dado cuenta que la oración era donde venía el poder de Dios para que Jesús pudiera hacer lo que hacía. Mire, usted sin la oración, usted está en la mera carne. Y el día no va a ser igual si usted no ora. Y no es solamente orar en ese momento, sino que durante todo el día tú mantengas un contacto con el Señor. Que ores, que tengas una comunión con Él. Alguien de ustedes me decía, es que yo oro, pero yo no me quedo ahí, yo sigo en todo el día en esa comunión con el Señor. Yo le decía, así es que es.
Tienes que mantenerte en esa comunión todo el día. Mientras haces lo que haces, ora. Mantente en esa comunión. Hermanos, no dejes de orar, porque la falta de oración en tu vida es la señal más evidente en ti de orgullo. Una persona que no ora es una persona orgullosa. Y es el orgullo, hermanos, que te priva de cambio en tu vida. Mucha gente no cambia por su orgullo, porque creen que se las saben todas, porque creen que pueden hacer todo sin la ayuda del Señor. Y el Señor dijo en Juan 15, verso 5, sin mí nada podéis hacer, hermano. Dejemos el orgullo, hermano, porque el orgullo es más que un pecado. Es el padre de todos los pecados, porque el orgullo es rebeldía, es altivez, autosuficiencia. Y todo nace de esa rebeldía hacia Dios, de esa autosuficiencia delante de Dios. Y recuerda, hermanos, que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Resiste a los soberbios. ¿Quiénes son los soberbios? Los orgullosos, los autosuficientes, los que se las saben todas. Dios resiste a esa gente. Por eso resistió tanto Jesús a los fariseos, que eran orgullosos, soberbios, pero amaban a los pecadores, porque eran humildes. Ellos reconocían su condición. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, hermanos. Cuando usted ora, usted está mostrando humildad. Y cuando usted es humilde, ¿sabe lo que pasa? Que la gracia de Dios, el favor de Dios, va a reposar en tu vida. Tú vas a ver cómo las cosas van a empezar a funcionar. Van a haber dificultades, pero vas a superarlas, porque la gracia de Dios está ahí. Usted y yo necesitamos gracia de Dios. Todos los días usted necesita gracia de Dios para ser un buen papá, para ser una buena mamá, para ser un buen esposo, una buena esposa, para que le vaya bien el trabajo. Usted necesita gracia de Dios. Por eso sea humilde. Ore, hermano, porque así podemos nosotros mostrar esa humildad y le decimos al Señor que tú eres importante, Señor, en mi vida, y yo te necesito. Mire lo que dice, pasemos al siguiente pasaje, en Juan 15:7, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Permanecer en el Señor, hermano. ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo permanecemos en el Señor? ¿Cómo permanecemos en su palabra? Orando, hermanos. Bueno, eso es importante que lo entendamos, hermanos. La oración es morir a uno mismo, es sujetarse a la voluntad del Padre. La oración es autonegarse cada día y tomar la cruz para seguir al Señor. La oración es decir que yo mengüe y Él crezca, que ya no vivo yo, sino Cristo en mí. ¿Por qué oramos, hermanos? ¿Por qué oras? Es como respirar, hermano. ¿Usted por qué respira? ¿Ah? ¿Por qué respira usted? Porque si usted no lo hace, se muere. Sería una locura no respirar. Así es con la oración, hermanos. La oración es algo vital. Tú oras y yo oro porque lo necesitamos, así como respirar. Usted respira porque lo necesita. Usted ora porque lo necesita. Ore, hermano, ore.
Es que no tengo tiempo. ¿Cómo que no tienes tiempo? Para las redes sociales sí tienes tiempo, ¿verdad? Para mirar el perfil, el Instagram, el Facebook, WhatsApp. Voy a publicar en mi estado y usted está... A ver quién me vio en el estado, cuántos me gustas tengo. Ay, sí, ¿cierto? Hablas por celular, chateas, miras videos en YouTube, pero no tienes tiempo para hablar. No tienes tiempo para leer la palabra. Pero ¿sabe cuál es el problema? Tu corazón. Dios no es el primero. Porque si fuera el primero, antes que cualquier cosa, tú oraras. Fuera algo vital. Hermanos, ¿quién es el primero en tu corazón? ¿Los videojuegos? ¿Las redes sociales? ¿Tu esposo? ¿Tu esposo? En primer lugar, debe tenerlo el Señor. Él debe ser el centro de tu vida. Bueno, entonces, en la oración podemos nosotros ser humildes. La oración transformadora nos mueve ¿a qué cosa? A ser humildes. 2. La oración te enseña sinceridad verdadera, porque no hay un momento en donde eres más sincero cuando oras. Ahí es cuando nosotros nos desnudamos delante del Señor. Señor, mira mi pecado, mira lo que hice, mira mi necesidad. No hay otro momento mayor que este, que cuando oramos, donde nos sinceramos. Usted y yo no podemos engañar unos a otros, ¿cierto? Podemos engañar, no ser muy sinceros muchas veces, pero a Dios no lo podemos engañar. Amén. Con Él hay que ser sincero. Y no hay cosa más ridícula que tratar de engañar a Dios. A Dios no lo podemos engañar, hermanos. Por eso, cuando oramos, nosotros nos desnudamos, reconocemos quiénes somos. Dios lo sabe todo, hermano. Entonces, la oración nos lleva a esa sinceridad verdadera. Nos lleva a poder desnudarnos delante del Señor, porque sabemos que Él conoce. 139, versículo 7. ¿Quién me ayuda con este salmo? Salmos 139, verso 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu... Como los seres humanos hacemos, nos tapamos el uno al otro, nuestra desnudez. Pero delante del Señor estamos desnudos, hermano. Él lo ve todo. Así tú trates de taparte, todo lo ve el Señor, hermano. Por eso, hermano, en la oración es donde empezamos nosotros a ser sinceros verdaderamente. Y mire lo que dice el Salmo 137, versículo 12. A ver, ¿quién lee el Salmo 139, versículo 12? Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Amén. Gracias. Aún las tinieblas no me encubren de ti. Si te metas en una cueva oscura. Y la noche resplandece como el día para el Señor. O sea, para el Señor la noche es como de día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. O sea, mira todo. Por más oscuro donde te metas, Él mira todo. Hermanos. Y miremos también el Salmo 139, versículo 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Eso decía el salmista. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Guíame en el camino eterno. Eso tenemos que pedirle al Señor. Examíname, oh Dios. Es importante que Dios nos examine y nos muestre qué es lo que hay aquí, hermano. Que nos ilumine con su palabra, que nos pruebe nuestros pensamientos, hermanos. Esa es la oración transformadora. Esa oración en la cual tú le pides a Dios
que Él te examine, que Él conozca tu corazón, que Él pruebe y conozca tus pensamientos, que Él pueda ver en ti lo que tenga que ver. Él lo hace y nos lo muestra para que corrijamos, que muchas veces nosotros creemos que estamos bien, pero ¿sabe qué es lo que el Señor utiliza para mostrarnos lo que realmente somos? La palabra. La palabra es como un espejo. Usted se mira en un espejo, se mira tal cual como es, ¿cierto? Esa es la palabra. Y Dios te muestra, mira, así eres tú. Para que nosotros nos arrepintamos y seamos lavados con la sangre del Señor. La oración no solamente nos mueve a la humildad, la oración no solamente nos enseña la sinceridad verdadera, a ser más sinceros delante del Señor, sino que la oración apaga nuestros deseos torcidos, nuestros deseos pecaminosos, porque, hermanos, nosotros deseamos muchas cosas que no deberíamos desear. Hay muchas cosas en nuestro corazón y cuando oramos a Dios, ¿sabe lo que hace el Señor con su Santo Espíritu? Nos ilumina, nos hace ver muchas cosas, nos hace entender muchas cosas. Y una de las cosas que nos hace entender, ¿saben qué es? Que nosotros no debemos hacer lo que te dicte tu corazón o lo que ves hacer en los demás. Tú debes hacer lo que te dice la Biblia. Y eso tú tienes que entenderlo, hermano, y saberlo, y no olvidarlo. No hagas lo que te dicte el corazón, porque el corazón es engañoso, es perverso, hermano. Jeremías 17:9. No se guíe por las emociones, por los sentimientos, porque las emociones, los sentimientos, esos pensamientos que a veces tienes no son de Dios, no van conforme a la palabra. Ve a la palabra y haz lo que la Biblia te dice. Y cuando tú lees la Biblia, ¿sabes lo que pasa cuando tú lees la Biblia? Oras. Necesariamente tienes que orar. Mucha gente ora y no lee la Biblia, pero cuando tú vas a la palabra, vas a tener ese impulso de orar. Porque, pero esto no lo entiendo, que Señor, ayúdame. Ahí empiezas a orar. Por eso es tan importante leer la palabra del Señor, que nos va mostrando, hermano, en oración lo que debemos hacer. Esas cosas torcidas que hay en nosotros empiezan a enderezarse. Hay muchas cosas dentro de nosotros, hermanos, que no están bien, y solo en la oración vamos a poder descubrir que debemos corregir. Eso es importante conocerlo, Señor, según lo que dice el Señor en su palabra. ¿Cómo podemos nosotros cambiar nuestras palabras? ¿Cómo nosotros podemos cambiar lo que hablamos? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo puedo entonces cambiar mis palabras? Cambiando mi corazón, ¿cierto? ¿Y cómo podemos cambiar nuestro corazón? Cambiando aquello que ama nuestro corazón. ¿Qué hay en tu corazón que amas más que Dios? Y aquello que nuestro corazón desea. ¿Cómo podemos cambiar lo que nuestro corazón desea? Teniendo una vida en oración, en la palabra. Cuando tu corazón empieza a amar lo que verdaderamente debe amar, tu corazón es transformado, y cuando tu corazón es transformado, tus palabras también. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ore, hermano, porque en la oración vas a poder tú descubrir lo que hay en tu corazón
y vas a poder cambiar lo que hay en tu corazón para que tus palabras cambien y tu vida cambie. ¿De dónde vienen, hermanos, todos nuestros conflictos personales? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tantos conflictos? Mire, toda la historia de la humanidad desde Adán y Eva ha sido guerras y guerras y guerras. ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? Miremos Santiago 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De esas pasiones que se mueven dentro de nosotros? Muchas de esas pasiones son como malas, pecaminosas. Vienen de nuestra condición carnal. De ahí vienen todos los conflictos, hermano. Este mundo sería un paraíso si no existieran estas pasiones dentro de nosotros. Llenarte a tal manera que esas cosas que hay torcidas en el corazón empiezan a enderezarse, hermanos. Entonces se da cuenta lo importante de esa oración transformadora. Nos lleva a ser humildes, nos lleva a ¿qué? A una sinceridad verdadera delante de Él. El punto que es derechito y todo lo demás cae en su lugar. Tu esposa, tus hijos, si eres un hombre casado, tu trabajo, todo lo demás empieza a cobrar ese orden, hermanos. Por eso no dejemos de orar. Con este ejemplo quiero ir terminando. Miren, la oración es algo tan vital porque es conversar con Dios. Imagínense en un matrimonio en donde no se conversa. ¿Qué pasaría con ese matrimonio? Díganme ustedes, los casados, ¿qué pasa en un matrimonio cuando usted no tiene comunión con ella o con él, cuando no conversan? Se ven cada domingo, nomás, hola, ¿cómo estás, mujer mía? Ah, sí, me acordé que soy casado. Sí, saludas a tu mujer. Así hacen muchos cristianos. Durante la semana nada con el Señor, ¿se acuerdan? De hablar con Dios ya cuando vienen a la iglesia, ¿sí? Imagínense, ¿podría sobrevivir un matrimonio así? Que usted solamente con su mujer un domingo, un ratico. Muy difícil, ¿cierto? ¿Cuál es la base del matrimonio? El amor, ¿cierto? Que nos lleva a tener una comunión. Cuando hay amor, hay comunión. Es el vínculo perfecto, dice la Biblia. ¿Cuándo digo? Es lo que nos une. Cuando yo amo, yo tengo comunión con esa persona, ¿sí? Yo empiezo a tener comunión. Cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas, yo tengo comunión con Dios antes que cualquier otra cosa. Entonces, tu relación con el Señor es como en el matrimonio. Si tú oras, conversas con el Señor todos los días, tu relación con el Señor va a estar fresca, tú vas a estar bien espiritualmente. Pero si lo haces cada 8 días, cuando vienes a la iglesia, pues te lo aseguro que tu relación con el Señor no va a prosperar y vas a andar en la carne, vas a seguir siendo el mismo, con las mismas. Y lo que el Señor quiere es que tú seas una persona que crezca en su comunión con Él y en santificación, hermanos. Oremos, porque orar nos hace más humildes. Oremos, porque orar nos hace más sinceros. Hacemos esa sinceridad verdadera. Oremos, porque cuando tú oras, todo eso chueco que hay dentro de ti empieza a enderezarse. Hermanos, ya para ir terminando con esta serie, porque ya hoy es el último sermón de esta serie, recordemos en primer lugar que solo Dios cambia vidas. Solo Dios cambia vidas. Los hombres no pueden cambiar a otro. No son las psicoterapias ni nada de eso. Ningún método humano puede cambiar. Recuerda que el cambio verdadero
no se encuentra en mirarse a sí mismo, en mirar las circunstancias, en mirar al pasado, en crecer en la autoestima. El cambio verdadero viene por el poder de Cristo que opera en nosotros. El templo del Espíritu Santo. Recuerda también que hay dos tristezas, y solo la tristeza, según Dios, produce un verdadero arrepentimiento que nos conduce a los pies de Cristo. Recuerda también que la santificación es una lucha diaria del creyente, y Dios se manifiesta en ese proceso de santificación trayendo el querer como el hacer por su buena voluntad. También recuerda que la palabra es lámpara a tus pies y lumbrera en tu camino. Recuerda también que debes ser lleno del Espíritu Santo si quieres cambiar. Recuerda que tienes la iglesia local para que todos vayamos juntos hacia la meta del supremo llamamiento. Y recuerda también que la oración transformadora puede transformar tu vida. Que en la oración puedes encontrar esa paz, puedes llegar a ser más humilde, puedes llegar a ser una persona totalmente sincera y abierta delante del Señor, y también puedes lograr que todas esas cosas que están dentro de ti empiecen a ser enderezadas, corregidas. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Gracias, Padre amado. Hoy vamos a celebrar la Cena del Señor.